trae su Biblia perdón, un anuncio. Los niños se van a su clase hoy. Hoy comenzamos las clases de los niños. Los que tienen 12 años se pueden quedar acá. Bien. Antes de comenzar a predicar, quiero darle gracias a Dios por la visita de la amiga de nuestra hermana Selene. Trabajan juntas. Nos da mucho gusto, hermana, que esté con nosotros acá. Un placer tenerla. A nuestro hermano, el suegro de mi hermano Osman, papá de Odi, nos da mucho gusto tenerlo acá con nosotros. Y a todos sean bienvenidos. Bien, mis queridos hermanos, seguimos la serie. Si usted se da cuenta, este es el mensaje número 17 de Primera de Corintios. Hemos estado 17 semanas ya predicando sobre el libro de Corintios, la primera carta. Y vamos a seguir con la segunda carta, y creo que no nos va a alcanzar el año. Pero hemos aprendido mucho sobre esta iglesia que tenía muchos conflictos que son muy relevantes para los días de hoy. Tenían problemas de orgullo, tenían problemas de celos, tenían problemas de la sabiduría humana y olvidándose siempre de la sabiduría de Dios. Así que hemos aprendido bastante. El capítulo 14 que vamos a mirar hoy, no lo podemos ver fuera del contexto del capítulo 12 y del capítulo 13. En el capítulo 12 comienza el apóstol Pablo a enseñarle a los hermanos de Corintios la importancia de descubrir tu don y llevarlo a la práctica. En el capítulo 13 el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Corintios que más que buscar el don de hablar en lenguas, debían de buscar el don del amor, que era el amor, porque el amor permanece para siempre. En este capítulo vamos a ver cómo es que esta iglesia tenía sus cultos, cómo adoraban a Dios en el templo. ¿Y qué es la recomendación del apóstol Pablo? ¿Cómo es que se debe de adorar a Dios en espíritu y en verdad? Bien, las estadísticas, queridos hermanos, muestran que el 80% de los creyentes no leen la Biblia regularmente. Óigalo bien, el 80%. Ahora bien, imagine que el 60% de los creyentes, de los que se consideran cristianos, de los que asisten a una iglesia, piensan que la Biblia no es infalible. Eso es triste. Quiero decirle esta mañana que si usted conoce que antes de las reformas hubo personas que dieron su vida para que usted y yo pudiéramos tener una Biblia en nuestras manos. Gracias, hermano. Me emociono cuando me subo acá. ¿Ya se escucha bien? Ok, gracias. Dieron su vida para que usted y yo pudiéramos tener una Biblia en nuestras manos. Porque antes de la reforma no se les permitía a las personas tener una Biblia. Yo les conté la historia de Martín Lutero, que se tuvo que memorizar el Nuevo Testamento para sacarlo de la biblioteca, porque él era un hombre muy conocedor y tenía el privilegio de ir a estudiar la palabra de Dios a la biblioteca. Entonces él la memorizó y la sacó de la biblioteca. Así fue como nos llegó la palabra de Dios, y ahora tenemos muchas diferentes versiones que usted y yo quizá ya ni las leemos. Qué triste. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque en nuestros días, aun cuando tenemos diferentes traducciones, el problema que tenemos en muchas iglesias sigue siendo el mismo. Se manifiesta de diferente manera. En el pasado, el propósito de no permitir que las personas tuvieran una Biblia era para que las personas no escucharan o conocieran el Evangelio de Cristo.
Ese era el propósito. En nuestros días, cuando se hace a un lado la palabra de Dios, se obtiene el mismo resultado. Las personas no conocen ni aprenden del Evangelio de Cristo. La gente no conoce que hay una salvación esperándonos. También hay personas que eligen lo que quieren creer de la palabra de Dios, y lo que no les gusta no lo aceptan. Queridos hermanos de Centro Familiar Cristiano, cuando el hombre pone sus opiniones, sus pensamientos sobre la inspiración de la palabra de Dios, el Evangelio se esconde. Porque nosotros no estamos para ponerle ni para quitarle a la palabra de Dios. En nuestros días escuchamos que hay evangelio social. En realidad el evangelio social ya no se predica a Cristo, ya nomás son reuniones. Ya no es donde se le enseña a la persona que tiene que arrepentirse, que el pecado ofende a Dios. Ya son puras reuniones. El evangelio de la prosperidad tenemos en nuestros días. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad? Donde acepta a Cristo y todo va a cambiar, todo te va a ir bien, vas a lograr éxito, vas a tener tantas cosas que... Bueno, es el evangelio de la prosperidad. El evangelio libre. Puedes andar como sea, pero igual eres creyente. ¿Qué es lo que causa esta situación? La respuesta es la elevación de las opiniones o ideas personales. Eso es lo que provoca tanta clase de evangelio. Jesús solamente trajo un evangelio, unas buenas noticias. ¿Cuál era el evangelio? El evangelio es que Cristo vino al mundo, murió por los pecadores, resucitó al tercer día y vendrá para juzgar al mundo. Ese es el evangelio. Por lo tanto, debemos de arrepentirnos y vivir de acuerdo a lo que Él nos enseñó, a sus enseñanzas. Ese es el evangelio, no hay que quitarle, no hay que ponerle. La verdad que el evangelio es simple y sencillo. La iglesia de Corinto nos enseña que cuando el deseo personal domina, el evangelio es menospreciado, lo cual puede tener miles de formas, pero el problema es el mismo. Los creyentes de Corinto estaban abusando de los dones del Espíritu. La razón era que ellos siempre eran ellos, y la verdad eran como una cebolla. Quitaban una hoja de la cebolla y seguían siendo ellos, hasta llegarle al fondo y seguían siendo ellos, siempre ellos. Recuerdan que la semana pasada yo les dije que los corintios tenían el pensamiento: lo mío es mío y lo tuyo es mío. ¿Se recuerdan de esto? Todo era ellos. Así que el contexto en Corintios, como todas las ciudades de Grecia, la adoración pagana era común. En el culto pagano siempre estaba acompañado de lo que se conoce como éxtasis, un estado del alma que experimenta la unión mística o la disminución de las funciones del cuerpo, pierden el control. Eso se hacía en las iglesias paganas, pero lo más triste es que ya se estaba dando en la iglesia de Corintios. Ya también estaban perdiendo el control en los cultos. Ya había muchas cosas que se hacían y no se entendían. Se decían mil cosas y nadie más entendía. Y decían: este es el don que Dios me dio. Y Pablo dice: espérenme. Si alguien va a hablar en lengua, que haya un intérprete. ¿Ay? No pueden estar todos hablando, dice, porque los van a considerar locos. Ahora, ¿por qué tanto ese don de hablar en lenguas? Bueno, permítanme decirles un poquito sobre el tema para que usted me entienda muy bien. En nuestros días ya no se ve tanto eso porque tenemos la palabra de Dios. En aquel entonces la iglesia no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Así que alguien llegaba y decía: Dios me habló y me dijo que la iglesia. Y decía otro: no, ¿cuándo te habló a ti? Bueno, a mí me habló ayer. Bueno, a mí Dios esta mañana me dijo que le dijera a la iglesia. Y todo el mundo tenía cosas que decirle a la iglesia. Era una forma como Dios según se revelaba. Interesante. Ahora no podemos
tanto así, la verdad, porque ya tenemos la palabra de Dios completa, tenemos el Nuevo Testamento, el canon se cerró. Ahora, es verdad, todo lo que se diga y todo lo que se haga debe de estar conectado a la palabra de Dios. No podemos pensar que el canon está abierto, que la Biblia no está completa y que Dios va a hacer revelaciones externas de la palabra de Dios. No, todo debe de estar conectado con la palabra de Dios. En aquel entonces era un conflicto más grande porque no tenían la palabra de Dios completa como nosotros. Eso era uno de los grandes problemas. Así se formó la iglesia y por eso había tanta confusión. Pero bien, mis hermanos, usted y yo sabemos que cada vez, esta iglesia, sí es cierto, tenía muchos dones, pero también debemos de saber que cada vez que algo bueno está pasando en una iglesia, Satanás siempre trata de introducirse. Había buenos dones y entonces también más tarde la Biblia habla de los dones falsos, que Satanás también hacía dones falsos. También Satanás hacía que los creyentes pues hablaran lo hicieran de la manera como lo estaban haciendo lo hacían antes. Así que mis queridos hermanos, los hermanos de Corintios estaban cerrados hacia el razonamiento porque tenían abiertos los brazos hacia el misticismo. Por eso el apóstol en el verso 26 les dice algo, dice: ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúna, uno de ustedes, ¿qué dice? Cantará, dirigirá el coro. Uno, no todos. Luego dice: otro enseñará, otro cantará alguna revelación, o otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Recuerda, porque no tenían lo que tenemos ahora. Otro hablará en lenguas. ¿Y qué dice? Otro interpretará lo que se dice. Pero aquí está el punto. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Cada cosa que se haga debe fortalecer, debe ayudar, debe animar, debe de desafiar a cada uno de ustedes. No hay nada que se haga en la iglesia que no edifique a todos. En verdad, los cultos en la iglesia de Corintios eran un caos. Usted y yo sabemos, yo les dije en el capítulo 11 que unos llegaban con su comida temprano, ¿se recuerdan? Y se comían su comida y llegaban los otros, lo siento, se acabó. Así eran y según ellos tenían la cena del Señor. Los que traían pescado y carne llegaban temprano y los que traían frijoles se comían los puros frijoles, por decirlo así. Y dice Pablo: el que tenga hambre, ¿qué les dijo? Que coma en su casa, pero no hagan eso en la casa de Dios. Interés, porque era un caos los cultos en la iglesia. Ellos no escuchaban, hermano, cuando los no creyentes llegaban a la iglesia y escuchaban hablar a los creyentes cosas que no les entendían, les creaba mucha confusión. Ellos no escuchaban el mensaje que Cristo es el único camino para llegar al cielo, para evitar el infierno, que realmente es el mensaje de arrepentimiento y salvación. Ellos escuchaban mucho ruido, pero no entendían las personas. Y en el verso 20, yo no sé si usted se dio cuenta en la lectura bíblica, dice: piensan que están locos. Cuando en la iglesia no se hacen las cosas bien, en orden, y nos visita alguien, dice: oye, yo había ido a muchas iglesias, pero en realidad como esta, ninguna. ¿Y sabe qué? Bye bye. Queridos hermanos de Centro Familiar Cristiano, las iglesias y los predicadores podemos hacer 1000 cosas: poner luces, pantallas, e invertir cuando sea posible, pero eso no salva a las personas. Debemos de estar claros que lo que salva a las personas es el perdón de Cristo cuando las personas se arrepienten. Por lo tanto, el mensaje central siempre es: Cristo perdona, cristocéntrico, amén. Cristocéntrico.
No es malo poner pantallas, no es malo eso. Así que permítame darle algunos principios que el apóstol Pablo le da a los creyentes de Corintios de la adoración en espíritu y en verdad. Número 1, ahí. La adoración debe de edificar todo el cuerpo que es la iglesia. Todo el cuerpo. Mire lo que dice el pasaje. Que el amor sea su meta más alta. Por eso yo les decía, no podemos desconectar del capítulo 13. Pero también deberían desear las capacidades especiales o los dones especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderlo. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Dios te ve de una manera individual. Él te usa de una manera individual. Él te llama por tu nombre individual, pero cuando se trata del cuerpo de Cristo, todos los miembros somos importantes. Los creyentes de Corintio buscaban el don más visible. Hágase una pregunta: ¿por qué buscaban los dones más visibles? Le voy a dar la respuesta. Porque querían atención. Querían que la gente los mirara. Ellos no le estaban dando la gloria a Dios con el don. Ellos estaban, gracias mi hermano, ellos querían que la gente los viera. Si usted no está satisfecho con su don, usted debiera de hacerte la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué yo no estoy contento con el don que Dios me dio? ¿Acaso el don no es para bendecir a los demás? ¿Es para mí nada más? ¿Es para servirme a mí? ¿Acaso no es para servirte a los demás? ¿Por qué no estoy contento con el don? Le voy a decir, los creyentes de Corintios sentían que hablar en lengua les daba más prestigio. Eso se llama orgullo. Eran orgullosos. Les alimentaba el orgullo. Por eso todo el mundo quería el don de hablar en lenguas. Dice el apóstol Pablo: no, es mejor profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar del evangelio, comunicar la palabra de Dios. Porque eso edifica, eso anima, eso consuela. ¿Sí? Cuando hablaban en lenguas, o el hablar en lenguas, sentían que tenían el poder, que tenían el control. Y por eso lo buscaban. Todo eso abría la puerta para que Satanás introdujera sus dones falsos. En el verso 4, la persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Los corintios no entendían que su problema es que querían las cosas a su manera, y no tan solo querían las cosas a su manera, las conseguían a su manera. Dice el apóstol Pablo: yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Siempre el apóstol Pablo diciendo: todo se hace para el beneficio de toda la iglesia. Si es nada más para ti, mejor guarda silencio. Ahora bien, Pablo no está en contra del don de lenguas. Dice: yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. Pero también Pablo dice que todos se les interpretara. ¿Sí? Ahora, si todos supieran hablar en lenguas, no, pues eso era muy malo para ellos por causa de su orgullo. Eso es una actitud destructiva. ¿Por qué hablar en lengua siempre tiene que ver con más mi propia edificación? Pero leer, enseñar, expandir la palabra de Dios bendice a todas las personas. Así que Pablo dice:
dejen un poco hablar en lenguas y dedíquense a predicar el Evangelio en realidad. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Es más importante hablarle a la gente de Cristo que estar tratando de hablar otro idioma. Lo que sigue. La adoración debe de llenarse de claridad. Los cultos en la iglesia deben de ser claros. La enseñanza debe de ser sencilla y clara. Siempre me dijo un hermano pastor, o un maestro me decía, las palabras grandes déjenselas para su escritorio. Acá en la iglesia sean sencillos, claros. Porque ese es el punto. Dice el pasaje, amados hermanos, dice el apóstol Pablo, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? ¿De qué les sirve hablar frases que la gente no entiende? Oh, tienes que hacer un cambio en tu vida, porque tienes que hacer una metamorfosis en tu vida. Cambio, hermano, cambio. Una transformación. Deja esas frases para tu escritor. Sí, ve que se entiende más fácil, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, a mí de qué me sirve ir con ustedes y hablarles frases que ustedes no me entienden. ¿De qué les servirá a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos. Pone el ejemplo. Dice Pablo, cuando alguien habla en lenguas, es como aquel que agarra un instrumento y nunca lo ha tocado y se pone a tocarlo. Dijo, lo único que se oye es un ruido enorme, porque no se entiende la melodía, porque no sabe tocar el instrumento. Dice, cuando se habla en lenguas y la gente no entiende, así te estás mirando como alguien que no sabe tocar el piano y ahí le está toque y toque. ¿Y eso qué? Era terrible el culto en los Corintios. A veces, hermanos, pensamos que porque se hace más ruido se oye mejor. Ay, como me recuerdo de mi maestra Peggy Portillo. Daba clases en Baylor en música. Ella decía que la música por eso lleva la frase melodía. Suave, entendido, compás. Lleva un compás. Todo. Lo mismo ocurre, dice, con ustedes. Si hablan con la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que usted está diciendo? Dice, ¿cómo lo van a decir? Amén. ¿Cómo van a decir estoy de acuerdo con usted si no están entendiendo lo que usted está orando? El verso 10, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado, pero si no entienden un idioma, soy extranjero para el que habla y el que lo habla es extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, óigalo bien. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales del Espíritu, procuren la que fortalece otra vez a toda la iglesia. Yo no sé si usted está mirando, pero subraya esa frase: toda la iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia. Todo es para todo el cuerpo de la iglesia, no es nada más para una persona. Esto habla de la claridad de la adoración en la iglesia, ya sea que se predique, ya sea que se cante, ya sea que se ore, todo debe de ser con claridad. Yo a veces escucho oraciones de personas, pero no les entiendo. Yo digo, Padre mío, ¿qué estará diciendo? Está bien, puede ser que esté hablando en lenguas, pero se edifica a él solo, nada más. Pero el Pablo dijo, en los cultos la edificación es para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es solo cuando la palabra de Dios es clara, puede corregir, puede edificar, puede animar, puede confortar, puede desafiar. Cuando la palabra de Dios se comunica de manera clara, es como poner aceite de gozo en la vida de las personas, porque las personas entienden. La adoración de Dios
nunca debe ser guiada por el orgullo. Pablo dice que expandir la palabra de Dios debe de ser lo más primordial en la vida de la iglesia y del creyente. 3. La adoración debe de ser más racional que emocional, con razonamiento, más que con las emociones. Ahora bien, dice el pasaje, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad ¿de qué? De interpretar lo que se ha dicho. O sea, yo hablo en lenguas y alguien interprete, para que todos entendamos lo que yo estoy hablando. Eso es ser racional. Ahora bien, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo, ¿qué debo hacer entonces? Es que había muchos que estaban orando en la iglesia de Corintios, estaban hable, y ellos mismos entendían lo que estaban diciendo. Y dice Pablo, si yo oro y no entiendo lo que yo digo, la cosa es simple. Yo debo de estar conectado con lo que digo. Yo debo de estar consciente de lo que digo. Yo debo de entender muy bien lo que yo digo, lo que yo oro, lo que yo enseño. No puedo estar hablando algo que yo no entiendo. No puedo estar hablando algo que yo no estoy mi mente no está conectado con ello. ¿Qué debo hacer? Dice, oren en el Espíritu y también oren con palabras que entiendan. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo, dice el verso 15. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podría unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, dice Pablo. Si vamos a hablar de idiomas, yo soy el número 1. Dijo, pero en una reunión de la iglesia, dice Pablo, para ayudar a otros preferiría hablar 5 palabras, nada más 5, comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. ¿Qué dice Pablo? Yo prefiero hablar poquito que se me entienda a estar hablando mucho que no se me entienda. No hay nada malo con las emociones, pero si solo es emociones, las personas no son edificadas, hermano. Queridos hermanos, escúcheme bien lo que le voy a decir. Escúcheme bien. No es cuán alto usted y yo podemos brincar o saltar para Cristo. Es que tan recto usted y yo caminamos en la tierra para Cristo. ¿Me entendió? No es que tan alto usted y yo podemos brincar para Cristo. Más bien, es que tan recto usted y yo caminamos aquí en la tierra para Cristo. ¿Me entendió, hermanos? Usted puede brincar muy alto y dice, alabado sea el Señor. Está bien, pero en realidad hay que caminar rectos en la tierra. Si ora en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Si mi mente no está conectada, no ayudará a nadie. Si su mente no está conectada en la adoración, no ayudará a su crecimiento espiritual. Si la mente no está conectada en sus oraciones, solo escuchará decir yo, después yo y más tarde yo. Y la verdad, nadie le dirá amén. Mire, hermanos, le voy a contar esto rápido por lo que le voy a decir al final. El día de Pentecostés se cree que había aproximadamente 2 millones de personas en Jerusalén, en ese pueblo tan pequeño. Pero cuando se levanta aquel hombre a predicar, Pedro, la palabra de Dios nos muestra que todo el mundo escuchaba hablar en su propio idioma, Pedro. Todos escucharon decir a Pedro, este es el Cristo que ustedes crucificaron, el de la promesa del Antiguo Testamento, a quienes ustedes condenaron y lo crucificaron, murió y resucitó. Este es el Cristo
Por lo tanto, ustedes necesitan arrepentirse de sus pecados. Dice que pues, más de 3,000 se convirtieron. Todo el mundo escuchaba predicar el evangelio a Pedro en su propio idioma. No en idiomas desconocidos, no, en su propio idioma. El milagro era, no tanto era el milagro que Pedro hablaba muchos idiomas. El milagro era en que cada persona estaba escuchando su idioma, en su propio idioma a Pedro, aunque Pedro estaba hablando un idioma nada más. Así que, ¿cuál es el propósito del don? Siempre edificar a los demás. Pedro habló, usó su don para que los demás escucharan y fueran edificados. De ahí se expandió el evangelio. Más tarde sabemos que hay creyentes por todas partes. Así que el don es para edificar y bendecir a las demás personas. Otra cosa más: la adoración no debe ser falsificada o falsificada. Amados hermanos, esto es importante. No sean infantiles, dice Pablo, hermanos de Corintios, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. El verso 21. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Sigue diciendo: así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran a la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. El apóstol Pablo comienza esta sesión apelando a los creyentes de Corintios que crezcan, que sean maduros en conocimiento. Yo escribí algo, hermanos, acá y puse así: los pastores nos entristecen ver que hay creyentes que tienen muchos años en el evangelio y que no tienen discernimiento. 10 años y todavía no entienden las cosas que son apropiadas de un creyente. Da tristeza que todavía tienes 8, 10, más de 10 años en el evangelio quizá, y todavía estás dudando los domingos si vas a ir al templo a adorar a tu Dios. Eso entristece y parte el alma del corazón de uno. No debes de dudar, tienes que ir a adorar a Dios donde te agarre más cerca, donde estés más cerca. Pablo le dice que sean maduros, no inmaduros. ¿Sabía que la iglesia de Corintios, los cultos de la iglesia de Corintios estaban llenos de personas que no amaban, de personas inmaduras, de creyentes de que no tenían discernimiento, de creyentes carnales que vivían en la carne? Y por eso Satanás estaba haciendo un desorden en la iglesia, porque ellos no alcanzaban a percibir lo que el don de Dios y el don falso. No entendían que estaban haciendo cosas que parecían que eran de Dios, pero no eran de Dios. Habían permitido que el diablo introdujera muchas cosas que se hacían en los cultos paganos, en su congregación. Y eso dice Pablo: mis queridos hermanos, ¿qué les pasa? Estaban tan tercos en sus propias opiniones que no querían confundirse con lo que era realmente verdad. A ese nivel llegaron. No estaban interesados en el crecimiento espiritual, no estaban interesados en las verdades bíblicas, no estaban interesados en edificar a los demás. El único interés que tenían
era impresionar a los demás. Yo hablo este don. Era impresionar, siempre era impresionar. No, mis queridos hermanos. A Dios, ¿qué podemos impresionarlo si Dios lo sabe, lo conoce y lo tiene todo? Además, como yo les dije la semana pasada, tenemos que aprender que todo lo que tenemos se nos fue dado, ya sea por Dios o por alguien más, pero todo se nos dio. Y así como se nos dio, también lo vamos a dar. Así que ellos estaban interesados en alimentar el orgullo. El único interés era el placer personal. ¿Y sabe lo que dijo el apóstol Juan más tarde? Mire lo que dijo. Queridos amigos, dice Juan, aquel hombre con tanto amor, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos ¿a qué? Prueben si el don que está diciendo que tiene es de Dios o no es de Dios. Dice, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer eso? Para averiguar si el espíritu que tiene realmente proviene de Dios, porque hay muchos ¿qué? Falsos profetas en el mundo. ¿Sí? Tienes que probar, tienes que pensar, tienes que estar conectado con Dios para que veas, ¿es de Dios o no es de Dios? Y puedas rechazar lo que no es de Dios. Pero cuando no hay esa conexión con Dios, todo lo miras que es de Dios. Ellos perdían el control y estaban ahí sin poder controlar su cuerpo y decían, es el don de Dios. Con razonamiento, hermanos. Pocas palabras, claras las palabras. Amén, hermanos. Con razonamiento. Dice, no le creas a todos los espíritus, pruébalos, checa si es verdad. Y lo último, hermano, la adoración debe basarse únicamente ¿en qué, hermanos? En la palabra de Dios. Únicamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Mire, este es un texto que usted debe subrayar. En verdad, hermanos. Pues Dios no es un Dios de desorden. Creo que en la versión 60 dice de confusión. ¿Sino qué? De paz. Como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Los cultos no son para confusión. Los cultos son en orden. Los cultos son para venir en paz y adorar a Dios en paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Queridos hermanos de Centro Familiar Cristianos, cada vez que usted comparte la palabra de Dios con un amigo, con un vecino, con un familiar, usted está profetizando. Cada vez que usted trae la palabra de Dios ante un problema, usted está profetizando. Cada vez que usamos la palabra de Dios para instruir a nuestros hijos como padres, estamos profetizando. Eso es la palabra profetizar. Eso es lo que significa profetizar. No es una nueva revelación. Es que a veces estamos tan emocionados con las cosas que decimos, oh, profetizar es una nueva revelación. No es eso, mis hermanos. No hay nueva revelación. Todo lo que está desconectado de las escrituras no es revelación de Dios. Dicen, no me diga eso, pastor. Claro que se lo digo. ¿Por qué no? Porque, mis queridos hermanos, la Biblia ya está completa. La Biblia ya está completa. Las personas y las iglesias que creen que el canon o que la palabra de Dios aún está abierto, que las escrituras no están completas, son y serán aniquilados. Yo le digo una cosa, hermanos. ¿Cuántos creen que la Biblia está completa? Bueno, pues le voy a pedir algo. Díganlo conmigo. La Biblia está completa. Amén. Sí, para que no le ande añadiendo ni le ande quitando. ¿Por qué la profecía es mejor, hermanos, que hablar en lengua?
Porque la profecía convence de pecado, hermano. Y eso es lo que se requiere en nuestros días, que la gente sea convencida por medio de la palabra de Dios que está en pecado. Porque cuando la palabra de Dios te trae convicción que le has fallado a Dios y te revela los secretos de tu corazón y hace que te arrepientas, y cuando te arrepientes Dios te perdona, y cuando Dios te perdona, mi querido hermano, se te abre el camino al cielo. Y ese es el mensaje de la iglesia, ese es el mensaje que todos necesitamos predicar y escuchar. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros entendemos eso, llegamos al lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Cuál es ese lugar? De rodillas ante la presencia de Dios. Ahora bien, este don de la profecía solo se puede administrar si usted toma tiempo para pasar tiempo estudiando y leyendo las Escrituras todos los días. Ah, pastor, yo tengo el don de la profecía. Quiere decir que usted tiene el don de memorizar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios, y eso solamente se lleva a cabo si usted pasa tiempo con la palabra de Dios. Termino con dos principios rapidito. Debemos enfatizar en los dones que edifiquen a toda ¿qué? Este punto yo no sé por qué está ahí, pero no lo llevo. ¿A toda qué? La iglesia. Debemos enfatizar en los dones que edifiquen a toda la iglesia. ¿Cuál es el don, hermano? Evangelismo. Háblale a las personas de Dios. Todos podemos usar ese don, amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, dice el verso 39, con todo mi corazón deseen profetizar y no prohíban que hablen en lenguas. Dice Pablo, no estoy en contra del don de lenguas, solamente que Pablo asume del don que es de Dios y no el don que no es de Dios. El don que habla, aquí está la regla. No soy tan bueno para eso, pero no me gustan tanto las reglas, pero me gusta el orden. La regla es, yo recibo el don de lenguas, nomás para aclarar. Número 2, hay un intérprete. Número 3, el orden. Dice otro, yo también tengo el don de lenguas. Dice Pablo, hable primero uno y luego ¿qué? Otro. Y si hay 3, que hable uno, el 2 y luego ¿qué? Pero no hablen los 3 al mismo tiempo. Todo debe de hacerse ¿qué? En orden. En orden. No que se oiga como un avispero. No, Señor. En orden. Pablo dice que el don de Dios se hace en orden y que debe haber alguien interpretándolo. Principio 2, para terminar. El don se ejerce de manera apropiada y en orden. El principio para la iglesia es que todo lo que se haga en la iglesia debe de hacerse de manera apropiada y de manera ¿qué? Ordenada. Y además debe de hacerse de lo más bonito. Cuando yo buscaba la idea de debe de hacerse en orden y apropiada, la palabra apropiada tiene la idea de bonito, de hermoso. Mire, hermano, cuando llevemos a cabo algo para Dios, hagámoslo con excelencia. Amén, hermanos. Queridos hermanos, usted y yo debemos de ser la iglesia que cuando vayamos a comprar algo para la iglesia, pastor, este está barato. No, Señor. No, ¿dónde crees? Que hazlo con excelencia y cómpralo bonito, porque refleja al Dios que presentamos. Ah, pastor, lo más barato, no se preocupe, como quiera, pastor, ahí pasa. No tenga esa mentalidad, por favor. Dios nos dio lo más bonito y lo más caro, lo único más que tenía. ¿Por qué nosotros le vamos a dar lo inferior? No, Señor, esa es la idea del texto. De la forma apropiada, de lo más hermoso, con excelencia. Queridos hermanos de Centro Familiar Cristiano, no se trata de comprar algo para la iglesia lo más barato. No. Creo que podemos hacer una aplicación también a la vida personal, para terminar.
Dios quiere que nuestras vidas sean libres del desorden. No tan solo la iglesia, su vida. No tenga una vida desordenada. Sea ordenado. Tenga higiene. Dios es un Dios de orden. Alguien dijo que si quieres saber cómo es un hombre, ve y mira cómo está su parrilla. Dice, Dios, mi parrilla está bien sucia. Si el hombre no tiene tiempo para limpiar su parrilla, dudo que tenga tiempo para mantener su vida espiritual en orden, porque está muy ocupado para él. Otro dijo, no, pastor, el carro. Si no tiene tiempo para limpiar el carro, pues tal vez no va a tener tiempo para mantener su vida espiritual en orden, porque está muy ocupado. Nomás le dejo ahí. Dios quiere que todos hagamos las cosas en orden. ¿Cómo podemos lograrlo? Termino. Haciéndolo conforme a la palabra de Dios. Haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Te voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Le enseñé 5 cosas. La adoración edifica para todos en la iglesia. La adoración debe de llenarse de claridad. La adoración debe de ser más racional que emocional. La adoración no debe de ser falsificado. No debemos de hacer cosas que no son correctas. Y la adoración debe basarse siempre en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Te adoramos, Padre, y te damos gracias. Porque eres un Dios maravilloso. Porque eres un Dios de orden. Eres un Dios que ha llenado a tu iglesia de habilidades, de dones y de talentos. Perdónanos porque muchas veces no los estamos llevando a la práctica de la manera apropiada. Porque a veces quizá muchos ni siquiera han descubierto su don. Pero hoy nos damos cuenta la importancia de ejercerlo de la manera más apropiada, de una manera hermosa para ti. Dios Todopoderoso, tú que conoces los corazones, tú que nos conoces lo más profundo de nuestro ser, y tu palabra que trae convicción a los secretos más íntimos de nuestra vida. Yo apelo a ti, Señor, a que tú obres en cada familia, en cada persona que está aquí esta hermosa mañana. Mis queridos hermanos y hermanas, si hay alguien que diga, pastor, me gustaría que usted hiciera una oración por mí. Ahí donde está yo voy a hacer una oración. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. 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 Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, nos humillamos delante de ti. Porque como dijo Pedro, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida, Señor? Si tú eres quien nos perdona, quien nos edifica y quien nos llena de ti. En esta hermosa mañana, con todo mi corazón y con mucha humildad, oro para que mis hermanos que están orando ahí, mis hermanas que están ahí, que levantaron sus manos también, tú hagas conforme al deseo de su corazón esta mañana, y que juntos salgamos de este lugar bendecidos, dispuestos a llevar a cabo a la práctica el don y la habilidad que tú nos has dado de la manera más apropiada. Bendice a tu iglesia, guarda a tu iglesia, protege a tu iglesia. Señor, todo esto te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Desde hoy y para siempre nos quedamos en tus manos. Y el pueblo de Dios dice: